La diabetes tipo 2 se describe como una enfermedad crónica que se define por un alto nivel de azúcar en la sangre. Es de tipo más frecuente puesto a que representa el 90% de los casos de diabetes y se manifiesta después de los 30 años, específicamente entre los 50 y los 60 años. La insulina es una hormona producida por las células de Langerhans tipo beta del páncreas. Esta se encarga de disminuir los niveles de azúcar en sangre, logrando que el azúcar, es decir, la glucosa, pase desde la sangre hacia las células para su almacenamiento o posterior producción de energía. La diabetes mellitus tipo 2 no permite la respuesta adecuada de los miocitos, hepatocitos y adipocitos ante la insulina, lo que se conoce como resistencia a la insulina. Como resultado de esta disminución de la sensibilidad a la insulina, se produce una alteración metabólica, siendo causa de un trastorno conocido como síndrome metabólico, caracterizado principalmente por acumulación de grasa en la zona abdominal, obesidad, resistencia a la insulina, hiperglucemia en ayunas por la resistencia a la insulina y dificultades en la presión arterial, generando hipertensión, seguido de un aumento en la cantidad de triglicéridos en sangre y disminución de colesterol HDL. Algunas causas de esta diabetes podrían ser el exceso de glucocorticoides por tratamiento con esteroides, exceso de hormona de crecimiento, poliquistosis ovárica debido a la sobreproducción hormonal, mutaciones del receptor de insulina y mutágenos genéticos de obesidad. Cuanto más incrementa la resistencia a la insulina, no es suficiente con la producción de las células beta para regular la glicemia y las células se agotan y dejan de producir insulina. Y es donde pasa de ser una enfermedad hiperglucémica tras la ingesta de carbohidratos a una enfermedad crónica hipoglucemiante. Una vez consumido carbohidratos y absorbido hacia la sangre, se busca metabolizarlos para generar energía. En el periodo postprandial o en el aumento de glicemia en la sangre genera liberación de insulina que se transporta junto a la glucosa permitiendo el ingreso a la célula. Se genera interacción hormona-receptor donde la insulina se unirá a las dos unidades alfa, una para cada subunidad. Esto provoca que las unidades alfa se acerquen produciendo un cambio conformacional en la latasa ATP de la subunidad beta que se encuentra intracelularmente y transmembranal. En el enlace ATP a las subunidades beta promoverá la autofosforilación cruzada de ambas unidades beta, que activará la propia tirosina quinasa de receptor. Los sustratos de receptor de insulina y RS ya fosforilados se acercarán al dominio sulfurhídrico de ciertas proteínas, como la PI3K fosfatidilinocitol 3 quinasa, que convertirá al lípido de la membrana fosfatilinositol 4,5 fosfato PIP2 en fosfatilinositol 3,4,5 trifosfato PIP3. Una proteína intracelular quinasa dependiente de fosfatilinositol se asociará con PIP3, produciendo un cambio en la conformación de su activación y posterior fosforilación de la proteína quinasa BPKB, activándolo una vez activa es de fosfatirresiduos de serina o teosterina. Promueve la translocación GLUT4 favoreciendo la entrada de glucosa a las células del músculo y adipocitos. La PBK también es capaz de promover la activación de las fosfodiesterasas que catalizan la formación de AMP lineal a partir de AMP cíclico, además de activar las fosfatasas que son capaces de fosforizar a otras proteínas activándolas o inhibiéndolas dependiendo de lo que reciban en estado postprandial. La PBK también fosforilizada en la enzima glucógeno sintetasa quinasa 3 GSK que desfosforiza va a fosforilizar a los glucógenos sintetasa promoviendo la activación indirecta de la glucógeno sintetasa. Por otra parte, las fosfatasas activan la PKB que va a desfosforilar el glucógeno sintetasa activándola. Una causa puede ser el daño en el receptor alfa, el cual no permitirá un acoplamiento de las unidades de insulina por no existir la interacción hormona-receptor, por lo que no se generará la cascada de sucesos que permiten la entrada de glucosa, por lo que tendrá que viajar junto a la insulina por el torrente sanguíneo. Otra causa para que se produzca la resistencia a la insulina es cuando hay un exceso de ácidos grasos en sangre. Estos compiten con la glucosa para poder ingresar a la célula y ser la principal fuente energética, tratando de realizar desviación de la ruta metabólica que normalmente utiliza la célula para el ingreso de glucosa, produciendo actividad de acil-CoA que activará la fosforilación de quinasas, mientras que al mismo tiempo la glucosa intenta ingresar a la célula gracias a la actividad insulínica, fosforilando de manera cruzada los receptores beta con una previa interacción de ATP. Normalmente, se debería fosforilar el receptor sensible a la insulina, IRS,
para que éste pueda interactuar con el fosfatidilinositol e iniciar los procesos metabólicos que han sido explicados anteriormente. Pero se desvía su fosforilación hacia la acil-CoA con quinasas y desencadena reacciones que fosforilan residuos de serina, lo que bloquea la cadena de activación de AKT que fosforilan residuos de tirosina, produciendo resistencia insulínica y aumento de glucosa e insulina en sangre, junto con la presencia masiva de acil-CoA intracelularmente.